final de la plática voy a contestar todas las preguntas que vayan teniendo. El tema de hoy es un tema muy importante. Soy terapeuta, además de integración sensorial, certificada, y terapeuta certificada de neurodesarrollo Bobat. Y bueno, el tema de hoy es muy importante cuando trabajamos con niños que tienen alguna dificultad en su desarrollo motor principalmente, y quisiera que partiéramos desde el punto donde neurodesarrollo Bobat es una técnica motora que no solamente va a trabajar con niños o bebés, sino también es para cualquier paciente que tenga alguna situación neurológica, y vamos a ir adelantando en el tema para poder estar inmersos y poder partir desde un mismo punto de vista. No sé cuáles son los perfiles de cada uno de los que está escuchando, entonces por eso es importante irnos desde la base y de ahí poder sacar toda la información que podamos compartir todos. Les voy a compartir pantalla a los que están en el Zoom y en Facebook Live a través de la Universidad Hebraica, o lo pueden ver a través de mi Facebook Live, Raquel Kaplan, pero no creo que puedan ver pantalla por ahí. Pero a ver un momentito y empezamos. ¿Sí me escuchan bien todos, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, bueno, pues vamos a empezar hoy con esto que es el neurodesarrollo Bobat y la manera en la que se presenta el desarrollo motor en el niño y el paciente neurológico. Entonces, vamos a ver qué es todo esto. ¿Qué es el neurodesarrollo Bobat? El neurodesarrollo Bobat es todo un campo, toda una estructura basada en la neurociencia, principalmente, y la biología, que describe los mecanismos por los cuales los numerosos sistemas nerviosos se conectan entre sí. Y de aquí estamos hablando que el neurodesarrollo como tal, no como una estrategia Bobat, sino el neurodesarrollo como tal, es esta parte neurológica que nos va hablando de cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando nuestro sistema nervioso central en relación a todo nuestro sistema, ¿sí? Y además está involucrado también nuestro sistema nervioso periférico, que se encarga de mandar toda la información de la periferia hacia el sistema nervioso central, y de ahí analizamos, archivamos, documentamos, interpretamos y hacemos todo lo que se tenga que hacer con esa información. Este proceso se presenta desde el inicio de la vida y concluye hasta la muerte, ¿sí? Y iniciando desde las células madres que se especializan y transforman posteriormente en neuronas que van a ser la base de nuestro aprendizaje y la memoria. Y vamos a ir entendiendo exactamente cómo es lo que pasa, qué es lo que sucede, cuáles son los principios básicos de tratamiento, de qué manera se trabaja el neurodesarrollo Bobat y de qué manera lo podemos aplicar en el trabajo de los niños que tienen alguna dificultad en su desarrollo motor o por algún problema neurológico que van perdiendo sus habilidades motoras, y esto es algo que no lo podemos controlar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entender primero que nada qué es esta parte de la plasticidad neuronal, ¿sí? Las capacidades de aprendizaje y transformación de la mente humana se basan científicamente en el concepto de la plasticidad cerebral. Hablamos que entre más pequeños son los niños, hay mucho mayor plasticidad cerebral. Se creía que la gente y que los niños no tenían un desempeño o un manejo de estas conexiones neuronales que más que en los primeros 5 o 7 años de vida, y posteriormente era más complicado hacer estas redes neuronales para poder conectar una neurona con otra. Esto es una mentira. En realidad el cerebro se sigue desarrollando toda la vida. Sí, las neuronas son células que cuesta mucho más trabajo que se reproduzcan, sin embargo es que no dejan de reproducirse, ¿sí? Pero hay células neuronales que se mueren y se pierden esa conexión. Pero ahorita vamos a ver más adelante qué sucede en el paciente neurológico cuando sucede esto, ¿sí? Entonces, la actividad mental de una persona es una combinación
de gran cantidad de frecuencias que coexisten en nuestro cerebro en un mismo momento. Las frecuencias predominantes varían dependiendo del estado de conciencia de las personas. Por ejemplo, si el paciente está despierto, está dormido, está en vigilia, está también de acuerdo a sus emociones, porque acuérdense que las emociones también se registran a nivel cerebral en nuestra amígdala y esa es la que nos va a permitir y nos va a ir modulando todas estas respuestas que vamos teniendo del entorno, aunque también van a variar debido a las diferencias individuales de cada persona, ¿sí? Entonces, la actividad mental va a depender y no es algo generalizado, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si en una primera instancia estamos con el niño en un desarrollo de acuerdo a lo que nos sugiere o a lo que nos pediría un fisiatra, lo que va a necesitar es un desarrollo y una evaluación lo más tempranamente posible para que ese paciente pueda tener un mejor desarrollo, ya que sí, evidentemente, si el niño logra adquirir las habilidades que requiere para poder desplazarse, para poder controlar su cuerpo, para poder moverse, desde la perspectiva en que está siendo trabajado desde las primeras etapas de desarrollo, evidentemente sus patrones motores no van a estar con alguna dificultad o con patrones inadecuados de movimiento y de postura, por lo tanto, van a ser mucho más eficientes. Si el paciente adquiere esos patrones de movimiento y de postura de manera inadecuada, evidentemente ese paciente tendrá esos elementos que le van a faltar, a afectar o a modificar su postura, su movimiento y además su sistema todo músculo esquelético, ¿sí? Porque evidentemente el usar mal un músculo, el usar mal una articulación, lo que genera es malas posturas porque los músculos que están intervenidos o ese grupo muscular que está interviniendo en ese movimiento o en ese desplazamiento se está moviendo de manera inadecuada. Entonces, lo que tenemos en nuestro cuerpo son estos mecanismos compensadores, que son que independientemente que el niño no está pudiendo desplazarse o no está pudiendo llegar a donde tiene que llegar de acuerdo a su desarrollo motor, lo que va a suceder es que el cerebro genera estos mecanismos compensadores donde lo que va a hacer es que él se va a desplazar, sí o sí se va a desplazar. Y entonces ese cerebro o ese cuerpo, lo que sí tienen es esta parte de la motivación. Entonces, si el niño está viendo de frente una pelota o está viendo algo que quiere alcanzar, no importa si no tiene estos elementos motores para poderse desplazar y llegar a esa pelota, sin embargo, tiene la motivación. Entonces el cerebro lo que hace es que compensa, dice, ok, gateando no puedo, arrastrándome no puedo, caminando no puedo, entonces ¿qué hago? Me muevo con mi cabeza, arrastro mis hombros, desplazo mi cuerpo, me pongo a girar, hago lo que mi capacidad motora me está permitiendo para poder llegar a ese objeto. ¿Qué sucede cuando hay un daño en relación a la parte cognitiva? Que entonces el paciente va a carecer de esa motivación y ese estímulo porque ve una pelota y no le genera ninguna emoción ni ningún elemento importante para poderla querer agarrar. Entonces, la pelota no significa nada en un paciente que presenta un retraso en su cognición. Entonces, lo que estamos hablando es que el paciente que presenta un retraso en su motricidad, pero no en su cognición, puede llegar y desplazarse a donde tiene que llegar, a donde tiene que desplazarse, sin perder esta motivación que está teniendo para hacerla. Entonces, esto lo que sucede es que cuando, desgraciadamente, si la magnitud del daño es importante a nivel de las vías motoras, la lesión va a progresar desfavorablemente aún con el inicio de la rehabilitación temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cuerpo no está siendo motivado, estimulado o llevado al punto donde el niño pueda hacer por sí solo algunos movimientos, desplazarse o
mantener las posturas de manera independiente, el cuerpo permanece en ciertas posturas patológicas normalmente y lo que hace es que aumenta fuertemente la manera en la que se le está impidiendo el movimiento. Entonces, si tengo un paciente que permanece todo el tiempo con la mano empuñada, y entonces le cuesta trabajo alcanzar cosas o le cuesta trabajo acercarse a diferentes materiales o a diferentes elementos, lo que sucede es que el paciente va a tener dificultad de dos tipos, una motora y una sensorial, ya que al permanecer todo el tiempo con su mano empuñada, la parte sensorial es sumamente sensible, su palma de la mano, ya que tiene poco contacto con las diferentes superficies y los diferentes elementos. Entonces, le cuesta trabajo en relación a las sensaciones. ¿Y qué pasa en relación a las texturas? ¿Y qué pasa en relación a los movimientos? Pues evidentemente un grupo muscular que no se mueve, pues le cuesta más trabajo saber que puedo contar con él, porque además no lo tengo registrado cerebralmente. Entonces, no mando la información a mi mano, porque además muchas de las vías están dañadas, ¿sí? Sobre todo las vías eferentes, que son vías motoras, y entonces yo recibo información del entorno, ¿sí? Que son las vías aferentes. Suben, se registran a nivel cerebral y salen respuestas motoras. Entonces, toda la entrada que yo recibo del entorno son entradas sensoriales. Todas las salidas que ejecuto son salidas motoras. Entonces, cuando yo no estoy teniendo un ingreso de la información del entorno, evidentemente mi salida va a ser inadecuada. Si yo le meto a mi computadora un archivo que tiene un virus, seguramente algo que va a suceder en la computadora es que el procesamiento se da de manera inadecuada y la salida es de manera inadecuada. Y lo mismo nos sucede a los seres humanos en este principio o en esta analogía que estamos haciendo con la computadora. Si tenemos inadecuada la manera en la que estamos percibiendo el entorno o la que estamos recibiendo la información del entorno, evidentemente cuando estamos procesando esa información se procesa de manera inadecuada y en el momento de ejecutarla, que eso es lo que podemos nosotros ver y medir, vamos a ver respuestas inadecuadas o respuestas atípicas o respuestas no esperadas, que son las que vamos a poder medir y las que vamos a ver. Entonces, en este ejemplo de la mano empuñada, vamos a ver que al niño le cuesta evidentemente trabajo estirar su mano porque además se van atrofiando todos aquellos músculos que no se mueven o que se mueven de manera inadecuada. Entonces, vamos a ver qué es lo esencial de la filosofía del neurodesarrollo Bobat, ¿sí? La filosofía del neurodesarrollo Bobat es un enfoque de terapia y rehabilitación para la valoración y el manejo de la persona con trastornos neuromotores. Principalmente, vamos a ver varios, pero principalmente se ocupa mucho esta terapia con niños con parálisis cerebral infantil. El mismo tiene como objetivo maximizar las habilidades funcionales de cada uno de los individuos, tanto en adultos como en niños e infantes. ¿Por qué? Porque el terapeuta no mueve al paciente, el terapeuta facilita al paciente. En esta terapia de neurodesarrollo Bobat, yo no voy a cargar a mi paciente, yo lo voy a poner en una posición tal que lo que hago es le facilito el movimiento. Entonces, al paciente se le toma desde diferentes puntos clave de control, que ya sea que es la cabeza, las escápulas, la cintura escapular, la cintura pélvica, las rodillas, las piernas, los pies, y de esa manera yo voy facilitando de diferentes maneras a mi paciente. Sin embargo, el paciente no lo muevo, porque en el momento en que yo muevo a un paciente, vamos a pensar en un adulto mayor, si yo lo voy a parar, entonces yo lo tomo de su cintura pélvica principalmente, abrazándolo y haciendo el movimiento hacia arriba. Aquí prácticamente todo el trabajo es por parte del terapeuta, porque yo soy quien estoy parando e incorporando al paciente para que pueda pararse.
¿Qué sucede cuando únicamente mando ciertos mensajes con mis manos para generar el mismo movimiento, activar los músculos y hacer que ese paciente pueda pararse, pueda incorporar su cuerpo, pueda cargar peso en sus piernas y de ahí se enderece? Todo el trabajo fue del paciente, el terapeuta únicamente facilita ese movimiento y entonces hay una conexión directa entre lo que está haciendo el terapeuta y la respuesta que está teniendo el paciente. Entonces, ¿cómo yo mido si lo que estoy haciendo es correcto o no? ¿Y cómo sé si ese es el punto clave de control perfecto en mi paciente? Evidentemente, a lo que se tiene que llegar y uno de los principios básicos de neurodesarrollo BODAP es que el paciente se debe de poder desplazar de la mejor manera sin necesidad de necesitar ayuda y voy a buscar el punto clave de control que menos requiera de mi ayuda. Entonces, en el momento en que yo a lo mejor nada más tomo de los brazos al paciente y se para, entonces está respondiendo adecuadamente al estímulo y entonces está activando sus músculos. En el momento en el que el paciente no está pudiendo activar esos músculos, yo lo que hago es que me voy de una manera mucho más proximal al paciente. ¿En qué me baso con la proximidad? Si yo tengo la figura del cuerpo humano y trazo una línea o pongo una varilla que va desde el centro, ¿sí?, de mi cabeza y baja completamente en línea recta hacia abajo, ¿sí? Esa es mi línea media de mi cuerpo. A medida que yo tomo al paciente lo más cerca de esa línea media, estamos hablando que es lo más proximal al paciente. Cuando yo manipulo al paciente lo más lejos de la línea media, quiere decir que estoy trabajando de forma distal, ¿sí? Entonces, a medida que yo facilito a mi paciente de manera proximal, esa facilitación y ese movimiento que está recibiendo ese paciente por mi parte es mucho más trabajo del terapeuta y el control es mucho mayor del terapeuta y los movimientos del paciente son muy pasivos, como si yo sentara a un paciente y prácticamente lo dejo caer. Ahí el paciente no tiene activos sus músculos y quien lo está manipulando soy yo. A medida que hago estos movimientos de manera distal, ¿sí?, me voy alejando de la línea media del cuerpo, lo que va a suceder es que el paciente va recibiendo estos elementos de manera, hay mucho mayor trabajo del paciente y mucho menor trabajo del terapeuta. Entonces, estos son unos principios básicos de neurodesarrollo, pero es muy importante saber que el neurodesarrollo, ¿verdad?, se basa en el desarrollo motor normal del niño. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy teniendo ese desarrollo motor normal en el niño, lo que va a suceder es que yo veo de qué manera se van generando esos, digamos, engranes o esas conexiones neuronales entre una neurona y la otra, y el estar haciendo esos ejercicios le va a permitir al mismo paciente, ya sea un paciente de 8, 15, 25, 40 años, 80 años, tener esas mismas conexiones neuronales que como lo logró el niño en su primera infancia. Entonces, ¿qué sucede con el niño en su primera infancia? El niño en la primera infancia lo que hace es que empieza con control de cuello, ¿sí? Al empezar con control de cuello, se sigue con control de tronco, continúa con el control de sus piernas y de esta manera el niño va evolucionando y entonces empieza con control de cuello, hace rotaciones de boca arriba hacia boca abajo o de boca abajo a boca arriba, después se puede sentar, después puede hacer pivoteo, que es como girar en su propio eje, después se pone en posición de gateo, gatea, se para, camina y puede correr y hacer todo lo demás. Si yo sigo este mismo proceso que hace el niño, a este proceso, más adelante lo vamos a ver, pero se llama reacciones de enderezamiento, donde voy desde la posición fetal hasta enderezarme contra la fuerza de gravedad y lograr esa posición o esas posturas o ese nivel neurológico
bipedal, que es el niño o el paciente en 2 pies. Y de ahí lo que sucede es que, o qué es lo que seguiría, que esta es la misma manera o este es el mismo orden que sigue una terapia de neurodesarrollo Bobath sin importar la edad, el peso, el tamaño, ni del terapeuta ni del paciente, porque el terapeuta, como les dije, únicamente va a facilitar los movimientos. Entonces, el neurodesarrollo va a ser también un enfoque holístico, dirigido al adulto y al niño con disfunción neurológica, en un proceso interactivo entre paciente y terapeuta, tanto en la evaluación como en el tratamiento. Entonces, ¿qué se hace en la evaluación? Yo pongo el nivel máximo motor que ha alcanzado el niño y ese es mi punto base para que de ahí yo lleve al paciente a los siguientes puntos que requiere. Y entonces, ¿qué es lo que hay que conocer básicamente? El desarrollo normal de un niño en su desarrollo motor normal para poder saber qué es el paso que sigue y hacia dónde me quiero ir a trabajar con este paciente. Entonces vamos a entender un poco de dónde viene este neurodesarrollo Bobath. Es una pareja de esposos, es una fisioterapeuta, Berta Bobath, y un doctor que es Karel Bobath. En alrededor de los años 40 en Inglaterra sacan esta teoría y empiezan a trabajar en ella. El enfoque Bobath es una terapia especializada aplicada a tratar todos los desórdenes de movimiento y postura derivados de lesiones neurológicas centrales. Entonces estamos hablando que el paciente a nivel neurológico presenta diferentes dificultades. Ahora, hay un punto importante. Estamos hablando de 1940, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, históricamente lo que estamos encontrando es que muchos pacientes que tienen algún traumatismo cerebral, entonces empiezan a recibir este tipo de tratamientos. Más aparte, toda la historia que venimos conociendo del neurodesarrollo Bobath, donde todos los pacientes neurológicos y todos los pacientes que nacen con alguna disfunción física observable y que claramente la puedes determinar y la puedes diagnosticar porque se notan desde el momento de nacimiento, entonces son los pacientes que en un inicio era no los toques porque se pueden poner peor, y después se consideró que la mejor manera de interferir en el desarrollo neurológico del niño era tratándolos desde la más temprana edad posible. Y entonces es a raíz de ese momento histórico donde también se empiezan a trabajar a los pacientes neurológicos que aparentemente traen alguna dificultad. Entonces, terapia de neurodesarrollo no nada más la toman algún paciente que tiene algo neurológico, sino también niños con dificultad en el tono muscular, que tienen un pequeño retraso en su desarrollo y que no se les nota físicamente. Sin embargo, después de un cierto periodo o al estar viendo que ya tendrían que estar a los 8 meses, 7, 8 meses en posición de 4 puntos o gateando, el niño aún no lo ha hecho, a lo mejor ya tiene 10 meses, ni siquiera se quiere poner en posición de 4 puntos y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar esa situación. Sin embargo, en los pacientes que físicamente ya podemos notar que tienen alguna dificultad desde el nacimiento, empezamos la terapia de neurodesarrollo Bobath como un principio de prevención de diferentes malformaciones corporales o esqueléticas, musculoesqueléticas, que le van a permitir al niño desplazarse de la mejor manera. También denominado neurodesarrollo como la parte neuro, que se refiere principalmente a todos estos factores neurológicos del sistema nervioso, y a la parte de desarrollo que tiene en cuenta la presencia de patrones normales de movimiento y que conforman las habilidades funcionales. Entonces, lo que es muy importante en este proceso es entender y saber cuál es el desarrollo normal, ¿qué es lo que estoy esperando de este niño? ¿Qué es lo que estoy esperando de este paciente? Y en base a eso voy a hacer un plan de trabajo de neurodesarrollo. Entonces, en todo el mundo se reconoce la terapia de neurodesarrollo Bobath como un sistema de tratamiento avanzado para el manejo de personas con daño cerebral. Es una terapia que no duele, a pesar de que el niño llora mucho, llora porque pues lo quitaste de los brazos de su mamá y te dice, mamá, quiero que me quites de aquí, porque además lo llevas a posturas de equilibrio y movimiento que no está acostumbrado.
¿sí? Modificas las posturas, facilitando las posturas adecuadas, inhibiendo las posturas que no se quieren y que se quieren reemplazar. Y entonces esto llora, pero hay otro tipo de técnicas, por ejemplo, Boita, que es una técnica que sí es muy, digamos, invasiva y sí pudiera llegar a ser dolorosa porque trabaja en ciertos puntos donde se estimula la inervación del nervio en el músculo para que pueda haber una respuesta. La terapia de neurodesarrollo BOBA tiene el propósito de llevar al niño a etapas de desarrollo lo más cercanas a lo normal posible, evitando patrones inadecuados o anormales de postura y movimiento. Entonces, en este punto quiero explicar un poco más. En neurodesarrollo BOBAT, esto que les hablaba de la facilitación y la inhibición, si yo tengo un paciente que tiene su mano en esta postura, entonces el paciente tiene la mano así porque así nació por posición fetal, por posición en el útero, no importa la razón, el niño tiene su mano así. Evidentemente, todos los movimientos que requieran esto o todos los movimientos que requieran la prensión palmar van a verse involucrados, entonces el niño no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué hago? Tengo que trabajar en la inhibición de este patrón y al mismo tiempo que estoy inhibiendo este patrón inadecuado, estoy facilitando el patrón adecuado de esta postura y de este movimiento. El que yo lleve al niño a esta postura, no importa si es a través de ejercicios que lo pongo a moverse o a agarrar cosas, limitando el que la mano se vaya para acá, entonces yo le pongo, a lo mejor pongo mi mano acá o pongo un tope aquí para que el niño pueda hacer este tipo de movimientos, o el otro punto sería utilizar algún tipo de férula, donde evite que el niño haga este tipo de movimientos. Cuando yo ya llevo la mano a esta postura, estoy trabajando los músculos agonistas y antagonistas de manera simultánea. Entonces, en lugar de trabajar en esta hiperextensión, lo que hago es que estoy aquí limitando el movimiento. Y de esta manera estoy fortaleciendo más estos músculos de manera correcta. Mi cerebro registra que esta es la postura correcta de la mano y entonces deja de mandar la mano para atrás. Y entonces, evidentemente, necesitamos unos topes, como les decía, ¿no? Y pueden ser de diferentes maneras. Pero en el momento en el que yo estoy haciendo esto, voy a promover mucho más al agarre o a esta prensión palmar para que el niño pueda utilizar su mano de la mejor manera posible. Por lo tanto, cuando tenemos esto, lo que estamos dándonos cuenta es que el niño va a poder moverse de la mejor forma. Este es un ejemplo con la mano, pero puede ser el pie, puede ser la postura completa, puede ser el tronco, puede ser una debilidad en el abdomen. Y entonces, no importa lo que sea, en neurodesarrollo BOBAT lo que vamos a hacer es que vamos a activar los músculos que se tienen que activar de la manera correcta para que el niño pueda desplazarse, moverse y mantener la postura de la mejor manera posible. Entonces, también vamos a ver para qué nos sirve esto de neurodesarrollo y entonces es aplicable en la rehabilitación de otros tipos de padecimientos, por ejemplo, como el síndrome de Down, que dentro de los síntomas que se presentan, vamos a encontrar que el niño con síndrome de Down también tiene un retraso en su desarrollo motor, algunos bebés de alto riesgo, ¿sí? Que tuvieron algún embarazo de alto riesgo, niños con trastorno de déficit de atención, retraso psicomotor y todo trastorno de movimiento que repercuta en la atención y la coordinación visomotriz, así como en las actividades de la vida diaria, ocasionando bajo rendimiento, frustración, pobre adaptación al medio ambiente. O sea, cuando el niño tiene alguna dificultad, no importa cuál sea, pero lo que está dificultándosele es el desplazamiento o el mantenimiento de sus posturas en ya sea pasiva o activamente, entonces ese es el momento preciso y perfecto para poder trabajar dentro del neurodesarrollo BOBAT. Entonces también vamos a ver a qué nos referimos con estos trastornos neurológicos. ¿Qué son los trastornos neurológicos? Los trastornos neurológicos son todas esas enfermedades del sistema nervioso
como la epilepsia, el Parkinson, la esclerosis, el Alzheimer, infecciones cerebrales, migrañas, tumores, traumatismos, desnutrición, cualquier afectación que haga que las conexiones neuronales no se puedan llevar a cabo para desempeñar una función y una ejecución motora normal o lo más normal posible. Y entonces aquí me voy a detener un momento en entender que no estamos hablando únicamente de un tema motor, sino también estamos hablando de un tema sensorial, ¿sí? Les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Vamos a cerrar los ojos y les pido que con su mano derecha, ¿sí? Abran y cierren la mano, ¿sí? Vamos a hacerlo 5 veces. Los que hayan terminado pueden abrir los ojos. Les quiero preguntar, ¿cómo saben que hicieron 5 movimientos? Porque hay una parte sensorial. Esa parte sensorial que yo estoy sintiendo de mis movimientos es la que me hace registrar qué tanto tengo que levantar el pie para el escalón y no levantarlo antes. A eso se le llama propiocepción. ¿Qué tanto tengo que abrir una puerta para poder pasar? O si el paso que di ya llegó el pie al piso cuando estoy pisando. Y todo eso no hacemos conciencia de esa propiocepción, que es la percepción de nuestro propio cuerpo en el espacio. Y entonces en el momento en que yo estoy dando estos pasos de manera firme, ¿sí? Me hace saber que ya llegué al piso en donde tengo que llegar. ¿Qué sucede cuando el paciente tiene afectada el área sensorial y el área motora? Que el paciente no sabe si ya hizo 5, no sabe si el pie ya llegó al piso, no sabe si cuánto se tiene que agachar para pasar por una puerta o qué tanto tiene que estirar su mano para saber sin ver si ya tocó la manzana que quiere agarrar o metió su mano a una bolsa y está buscando las llaves del coche y al tocarlas identifica que ya las tiene en su mano. Entonces el desarrollo motor está completamente ligado al desarrollo sensorial. Entonces, bueno, no por nada, Piaget llama a su primera etapa de desarrollo sensoriomotora. No por nada, los niños que presentan una disfunción en la integración sensorial presentan también dificultades motoras porque no hay registro del desarrollo motor por esta afectación de y no es en el input, ¿sí? No es de la información que recibo del entorno, sino es de la manera en la que la estoy integrando a nivel cerebral para poder ejecutar una respuesta adaptativa. Si me expliqué, nada más díganme que sí o vuelvo a repetir esta parte. Déjenme verlos porque no los veo. Quite la cámara. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Me entendieron? Ahí veo a Gabriela ¿sí? ¿Vasqui? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perfecto? Ok. Gracias. Es que solo te veo a ti en pantalla. Ok. Entonces, esa es la manera en la que estamos nosotros entendiendo el movimiento y entendiendo la manera en la que nos estamos desplazando, ¿sí? Entonces, estas vías eferentes y estas vías aferentes lo que hacen es que van a recibir información del entorno, la procesamos, la integramos y sacamos una respuesta. Entonces, justamente este tema de neurodesarrollo BOBAT es la segunda parte del diplomado en integración sensorial y neurodesarrollo que vamos a empezar a dar en menos de un mes en la Universidad Hebraica. Por supuesto lo doy yo y es importantísimo entender cuál es esa relación sensorial, pero después de haber entendido qué es la parte de la integración sensorial, hablaremos de todo lo que es esto del neurodesarrollo BOBAT y de qué manera están vinculados uno con el otro y por qué pueden verse afectados, porque justamente esta es la manera en la que se trabaja. Y si alguno de ustedes son terapeutas, padres de familia, tienen algún hijo
primo, sobrino con alguna dificultad, directores, maestros de colegios, lo que sucede es que poder saber desde qué perspectiva estamos entendiendo el movimiento y lo que le está pasando a este niño en particular o a este paciente mayor que tengo en contacto con, este es un diplomado así maravilloso, porque me preguntan, bueno, ¿y le dan lo mismo a los padres de familia que a los terapeutas? Por supuesto, porque parto de cero, de toda la información que requieren saber para podernos poner en el mismo nivel todos, hablando desde el desarrollo neurológico, desde todas las conexiones, desde todo lo que necesita el cerebro tener para estar preparado para poderse mover y poder interpretar adecuadamente estas estructuras neuronales y esta información que recibimos del entorno. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar a un paciente que tiene alguna dificultad motora? Bueno, pues voy a tener un método neurológico. ¿Y cuál es ese método? Entonces, vamos a identificar la localización anatómica de la lesión. O sea, primero que nada, yo tengo que ver dónde se focaliza esa afección, ¿sí? Identificar cuál es la fisiopatología involucrada, generar los diagnósticos diferenciales, o sea, qué exactamente es lo que presenta este niño, porque una cosa muy importante es que lo que yo insisto todo el tiempo es que no hay tratamientos generales. El tratamiento es un saco hecho a la medida. ¿Qué tiene este niño? ¿Qué se le dificulta? ¿Qué puede hacer este paciente? ¿Qué sí puede y qué no puede? Pero además, si vive en una casa que tiene escaleras o no tiene una entrada adecuada para usar una silla de ruedas o necesita aprender a pasarse de una silla de ruedas a una cama o el paciente vive en una zona empedrada. Cada tratamiento y cada manera de abordar a cada uno de los pacientes tiene que ser única e individual y hecho específicamente a la medida de lo que el paciente requiere. Entonces, vamos a generar este diagnóstico diferencial y, por último, vamos a seleccionar las pruebas específicas que se requieren para poder realizar el diagnóstico de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si nosotros somos las primeras personas que tenemos el contacto con estos pacientes, realmente lo que vamos a encontrar es que somos los responsables y en nuestro peso está poderle dar a los padres un seguimiento adecuado de lo que requiere su hijo desde la más primera temprana edad. Porque a veces te llegan a los 3 y trabajas en una escuela, a los 3, a los 5, a los 7 años, cuando ya se perdieron años súper valiosos de diagnóstico y tratamiento. Entonces les voy a compartir una historia. Cuando yo tengo 20 años que abrí un centro de estimulación temprana de bebés y mi objetivo principal justamente siempre había sido, además de que he sido terapeuta, estudio educación especial y bueno, tengo la especialidad en neurodesarrollo y en problemas de aprendizaje y entonces todo el tiempo trabajando con niños, con adultos, con padres de familia y entonces abro mi centro de estimulación hace 20 años y al mes de haber abierto recibo una llamada de una mamá y me dice, oye Raquel, un favor, necesito que me digas qué hacer porque mi hijo me está manipulando. A ver, cuéntame, ¿qué te hace? Bueno, es que cada que lo siento en la sillita del coche, llora. Lo acuesto en su Moisés o en su camita estas chiquitas y llora. Lo cambio de postura y llora. Le cambio el pañal y llora. Dice, es mi tercero. La verdad no me había pasado con otros de mis hijos y sí estoy preocupada porque como que siento que algo le pasa a mi niño. Ok, digo, bueno, número 1, y les prometo que esas preguntas que le empecé a hacer fueron como que de Dios a mi boca y de mi boca al paciente. Le dije, ¿me puedes por favor nada más decir cuánto tiene tu bebé? Y me dice, 1 mes. Dije, no, a ver, un bebé de 1 mes no manipula. Así fue la primera frase. Le dije, te pido de favor, si me lo puedes traer, tráemelo. Pero si no, necesito que hagas una cita con el neurólogo y empieces a darle terapia preventiva de neurodesarrollo porque algo debe de estar por ahí atorado, algo se le está dificultando, no lo está pudiendo hacer, pero no lo dejes. Así fue mi frase. Muchos años después no la volví a ver a esta mamá y de pronto me la encontré en
en una escuela y en la escuela me dice, bueno, no quiero usar ejemplos específicos, entonces me entero que está en esta escuela y la veo y me dice, ¿tú sí sabes lo que hiciste por mi hijo? Mi hijo camina hoy gracias a ti. Y bueno, por supuesto, así fue el nudo en la garganta y decir, ¿por qué? Me dijo, a mi hijo lo llevé a 10 pediatras diferentes y me decían, no te preocupes, es chillón, no sé qué. Y tú fuiste la única que me dijo, no lo dejes. Y fue así como taladrado en mi cabeza y dije, no, no lo voy a dejar. El niño, después de una bilirrubinemia muy, muy aguda, no se le hizo este cambio de su sangre y entonces el niño, por esta intoxicación, le da parálisis cerebral. Nace el niño normal, fue una negligencia médica y entonces este paciente a la fecha tiene este diagnóstico, pero si vieran el guerrero que es como la madre, o sea, impactante, hace todo solo, bueno, todo lo que les pueda yo decir, es un chico que, bueno, por supuesto, les digo que fue hace 20 años, ya acabó la preparatoria, ya hace su vida solo, es independiente, es autosuficiente, ya maneja, o sea, hace muchísimas cosas. Evidentemente, si lo ves, pues obviamente se le nota, y ahorita vamos a ver por qué se les nota, pero el trabajo que este niño tiene, camina, bueno, no escribe, pero tiene tableros de comunicación, habla perfecto, pero sus tableros para poder escribir, ocupa una tableta para escribir. Sin embargo, es sumamente independiente y autónomo. Entonces, que vean que a lo mejor si este paciente no hubiera tenido esta retroalimentación de no lo dejes, por favor, en realidad, a lo mejor no caminaría, digo, no sabemos nunca, ¿no? Ahora, quiero explicarles por qué sucede esto que no, que sí se les nota durante mucho tiempo. Cuando nosotros tenemos dos neuronas que están conectadas entre sí y hay un daño cerebral, por alguna afectación, un tumor, una enfermedad, una caída, un golpe, lo que sea, estas dos neuronas dejan de estar conectadas entre sí, entonces se rompe la conexión. Pero estas neuronas tienen que seguir conectándose para que pueda seguir habiendo la función que está aquí con la función que está acá y pueda volver a haber una conexión. Entonces toman una tercera neurona que está aquí y esta neurona va a conectar a estas dos de esta manera, como si fuera una extensión, ¿sí? Y entonces, en el momento en que pasa esto, se vuelven a unir estas dos, aunque ya no es de manera directa, hay como digamos, una extensión que une de una a la otra y puedan volverse a conectar. La función sí se puede volver a recuperar. Sin embargo, se les ocurre, digo, no voy a abrir micrófonos ahorita por esto, pero se les ocurre cómo podría ser la conexión ahora. Si esta a esta era así, ahora es así. ¿Cuál es la diferencia? Que esta segunda es más larga y por lo mismo la respuesta es un poco más lenta. A pesar de que son en micras de segundo, la conexión es más lenta y sí hay una repercusión porque hubo un daño, porque hubo una muerte cerebral, hubo un infarto cerebral y entonces lo que genera es respuestas mucho más lentas o atípicas que presentan ciertas características que están afectando el desarrollo del niño. Entonces, lo que sucede es que sí pudieran llegar a reconectarse en muchos de los casos. Y entonces, ¿cómo se llama a esa reconexión que sucede cuando hay esta ruptura? Esa conexión se llama terapia. Esa es la manera en la que uno en terapia logra regenerar ciertas conexiones neuronales que ya se tenían. En el paciente recién nacido que no se tienen, se generan. En el paciente que ya las tenías, se pueden regenerar y eso es la rehabilitación, ¿sí? Por eso se llama rehabilitación. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la rehabilitación y la habilitación es que la rehabilitación
lo que hace es que recupera habilidades que ya se tenían previamente, y la habilitación es yo se las doy al paciente de cero, yo le enseño exactamente cómo hacerlo. Entonces, lo que trabaja neurodesarrollo BOBA, principalmente cuando estamos trabajando con los niños, es en la habilitación, para que de cero se puedan proveer todos los elementos que requiere el paciente para poder adquirir de cero cualquier elemento y cualquier situación que necesite para poderse desplazar, mover, hablar y hacer cualquier habilidad. Entonces vamos a ver algunos fundamentos importantes del neurodesarrollo. Uno es en el análisis del movimiento normal y sus variaciones utilizado para la realización de diferentes funciones de todos los días. Lo que vamos a ver es que el paciente tiene que trabajar en funciones diarias. ¿Cómo come? ¿Cómo se lava los dientes? ¿Cómo se baña? ¿Cómo va al baño? De todas las cosas que tiene que hacer diariamente. Entonces, vamos a trabajar en esos hábitos, porque una vez que el paciente pueda trabajar en esos hábitos, va a estar activo el cuerpo muchas horas del día, realizando movimientos esperados y movimientos bien coordinados muchas veces durante el día. Por lo tanto, es bien importante que esos movimientos vayan siendo adecuados. En el proceso de razonamiento clínico para interpretar la resolución de los problemas con que se enfrenta la persona con secuela de lesión del sistema nervioso al realizar la función. En la valoración de la función total, cualquiera sea el momento de vida de la persona, ya sea si es un niño o ya sea si es un adulto, y en un enfoque holístico, dado que tienen en cuenta a la persona, al medio ambiente y los aspectos específicos como los que hablábamos, ¿no? Dónde vive, cuáles son las necesidades de la familia, quién lo puede cuidar, quién está con él, si puede asistir a una terapia, si no puede asistir a una terapia y todas estas cosas. Entonces ahora vamos a ver que este neurodesarrollo BOBA se va a basar principalmente en dos grandes reacciones, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que las reacciones son reacciones de enderezamiento y reacciones de equilibrio, donde vimos que las reacciones de enderezamiento son las que vas de posición fetal a detener tu cabecita y después que estés control cefálico, y después voy a controlar mi tronco y hago rotaciones de boca arriba a boca abajo y me voy a posición de 4 puntos, ¿sí? Y después de 4 puntos me voy a posición bipedal. Y la de equilibrio, donde yo tengo dos tipos de equilibrio. Un equilibrio estático que me mantiene las posturas, ¿sí? Que yo estoy parado y no me voy como de lado, ¿sí? O estoy sentado y no me voy a caer. O las que son con desplazamiento, que se refiere a los movimientos, y este equilibrio dinámico es el que se necesita para poder también ir caminando y no ir caminando como hacia los lados como borrachitos o no caernos. Y entonces estas dos van a requerir de diferentes grupos musculares que se vayan activando. Para esto, se trabaja desde las posturas de enderezamiento, por ejemplo, cuando el niño está en posición de cúbito prono, que es boca abajo, ¿sí? O de cúbito supino, que es boca arriba, y de pronto el niño hace un movimiento así. ¿Qué sucede con la vista? Tenemos que tener una adaptación de la vista, porque también si no nos mareamos, ¿sí? Todo nuestro sistema vestibular desde entonces se activa. Y entonces el sistema vestibular tiene que ver con el equilibrio y tiene que ver con ese equilibrio también homeostático que va generando que el niño se equilibre y pueda moverse sin marearse. Entonces también esta es una reacción de enderezamiento postural, ¿sí? Donde nos permite esa adaptación de la vista a los diferentes. ¿Les ha pasado que se paran muy rápido y te mareas y te tienes que agarrar? Bueno, justamente es que no hubo ese equilibrio en el sistema vestibular para adaptar, porque fue un movimiento muy brusco, muy abrupto. Entonces, se requiere de ese equilibrio también. Y entonces, entre las reacciones de enderezamiento, vamos a tener de cuello, óptico, cuello sobre cuerpo, cuerpo sobre cabeza, cuerpo sobre cuerpo y laberíntico, ¿sí? Y bueno, realmente
no importa los nombres en este momento, esto se trabaja dentro del diplomado. Sin embargo, todos estos son movimientos y son reacciones que se tienen que ir trabajando para un desarrollo adecuado por parte del niño, ¿sí? Y las reacciones de equilibrio son reacciones que nos van a permitir mantener el equilibrio de manera automática. Son compensatorias, pero son automáticas. Si yo empujo a alguno de ustedes en una fila, hacemos esto, pero nuestro cuerpo nos hace hacer este tipo de movimientos que nos van a permitir mantener el equilibrio cuando nos salimos de la línea media, ¿sí? Cuando yo desplazo mi cuerpo de la línea media, ya mi cadera se está yendo hacia el lado opuesto, porque si no, me voy con todo el cuerpo hacia abajo. Entonces, todos estos ajustes se tienen que ir haciendo en la terapia. No solamente es parar al paciente e intentar que camine y camine y camine, cuando el paciente no ha gateado, cuando el paciente no se sienta bien. Entonces, no estamos siguiendo el desarrollo motor normal del niño, por lo tanto, es muy difícil que se pueda llevar a cabo. Por lo tanto, se trabaja las reacciones de equilibrio en sentado, en hincado y en parado. Y entonces vamos a ver que las posturas con este equilibrio estático, ¿cuáles son? Es de cúbito prono y de cúbito supino, ¿sí? El sentado, el 4 puntos y parado. Esas son las posturas. ¿Cuáles son los movimientos? Los movimientos son las rotaciones de boca arriba a boca abajo, ¿sí? El pivoteo, el gateo y la marcha. Si nos damos cuenta, todo el tiempo tenemos un equilibrio estático que es seguido por un equilibrio dinámico, que es seguido por un equilibrio estático, por uno dinámico, uno estático, uno dinámico, y así es todo el desarrollo motor. ¿Por qué? Porque primero me mantengo en la postura y aprendo a mantener la postura y después es que me desplazo. Entonces, yo controlo mi cuerpo y después roto. Me siento, controlo mi cuerpo y después pivoteo. Controlo mi cuerpo en 4 puntos y después gateo. Controlo mi cuerpo en posición de parado y después camino. Entonces, ese es el desarrollo constante, ¿sí? Es como si nos fuéramos a subir a una cuerda floja, ¿no? Donde lo primero que hacemos es mantener el equilibrio estático de nuestra postura en esa cuerda y después nos desplazamos corriendo hacia el otro extremo. Entonces, lo que quiero que veamos ahora, ¿cuáles son las repercusiones exactas que se van a tener en un problema motor? Y les pongo una foto donde todos nos estamos agarrando de las manos como si fueran las diferentes áreas de desarrollo. Porque si yo tengo un problema sensorial, que ya hablamos por qué es la importancia del problema sensorial, y un problema motor, evidentemente es como si yo jalara a esa ecuación, y si yo jalo, ¿ustedes creen que las otras áreas de desarrollo se quedan intactas? Por supuesto que no, se van a ver jaladas igual que lo demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las áreas de desarrollo se van a ver afectadas por presentar un problema en su desarrollo motor o en su desarrollo sensorial. De entrada, ¿por qué? Sensorial. Es toda la entrada, todas las vías aferentes, todo lo que sube a mi cerebro es sensorial, todo lo que recibo. Si ahorita recibo, que a lo mejor se me está sacando la boca de tanto hablar, que estoy sentada en una silla, que tengo mis manos frías, que escucho algunos sonidos de la calle, que estoy viendo lo que tengo en la pantalla, que todas estas cosas son informaciones que yo recibo del entorno. Pero así como esto, recibo lo que dice la maestra, recibo lo que leo en el libro, recibo todo lo que tengo que aprender. Entonces, evidentemente va a haber un problema directamente relacionado con el aprendizaje. En relación a lo motor, si no me puedo desplazar, no puedo autodescubrir las cosas, tengo limitantes motoras, evidentemente tengo un problema del habla,
porque el habla es motora. El habla es esto, no es el lenguaje del pensamiento, es el habla, lo motor del lenguaje. Tengo problema en el aprendizaje ya. Obviamente en mis habilidades sociales, no me puedo subir a la resbaladilla, ni brincar, ni correr, ni saltar, al igual que lo hacen los otros niños. Y eso sí me genera tener problemas de habilidades sociales y problemas emocionales. Entonces, todas las áreas de desarrollo se van a ver afectadas por un área de desarrollo que se encuentre inadecuada. Ahora, ¿qué pasa con la atención? ¿Cómo puedo poner atención cuando mi cuerpo me está generando tanta atención y me está implicando que esté activo tantas veces como sea posible porque me voy de lado, porque no estoy a gusto, porque estoy buscando posturas que me vayan acomodando, porque no tengo la sensación de mi propio cuerpo en el espacio y entonces me estoy moviendo constantemente? Entonces, todas estas repercusiones en el problema motor van a tener también repercusiones en todas las áreas de desarrollo. Y por supuesto que en el diplomado lo que hacemos es que vemos cada una de las áreas cómo se ve afectado, ¿no? Por lo mismo, el problema en la disfunción de integración sensorial, lo mismo vamos a encontrar, que son niños que van a presentar temas importantísimos, con mucha dificultad en su desarrollo de todas las habilidades, porque lo que están manifestando y lo que están presentando son dificultades en la interpretación de los sentidos, no en el input, no en la entrada. ¿Cuáles son los únicos niños que presentan un problema en la entrada dentro del área sensorial? Los niños que presentan alguna debilidad auditiva o alguna debilidad visual, ¿sí? Que están implicados, por supuesto, entonces van a tener un problema desde la entrada. Por lo mismo, el procesamiento y la salida están inadecuados. Pero normalmente lo que encontramos es una dificultad en el procesamiento, no en la entrada. No tiene nada que ver, porque hay papás que me preguntan, bueno, ¿y qué? ¿Tiene problemas en su piel, para sentir, para oír? No. Y los niños que son hipersensibles a lo auditivo me preguntan, ¿tiene problemas para, o escucha de más? No, no escucha de más, ¿sí? Entonces, yo con esto concluyo y no sé si alguien tenga alguna duda o algo que me quiera preguntar, con muchísimo gusto. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y abrimos micrófonos. Ay, esta letra es muy chiquita para estos ojitos. A ver, ¿quiere alguien abrir un micrófono? Ok. ¿Cómo lo aplicas con TDA? Con trastorno de déficit de atención. Bueno, evidentemente un niño que presenta trastorno de déficit de atención, lo que vamos a encontrar es que tienen, son pacientes que les cuesta muchísimo trabajo poder enfocar su atención en alguna habilidad, por lo tanto, son mucho más impulsivos. Entonces, hay que darles muchos elementos para que sigan todos los pasos. Ahora, ojo, un niño con trastorno de déficit de atención no necesariamente presenta un problema motor, no necesariamente presenta una dificultad motora. Entonces, si presentaran una dificultad motora, pues este es el mismo proceso que se hace con cualquiera. Que hay que tener cuidado con estos niños, que no hay una propiocepción de que si se avientan de 2 metros para abajo, les va a pasar algo. Entonces, esa es la dificultad que hay que tener con estos chicos, ¿no? Como tener muy controlado y muy contenido todos estos conceptos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el tema de un niño que sí tuviera, además, porque bueno, no es que porque ya tienen un tema de disfunción de integración sensorial o un tema de parálisis cerebral, no van a tener trastorno de déficit de atención. No es de que Dios dice, ah, no, a ti ya te tocó uno, entonces ya no te doy el otro, no. O sea, sí pudieran tener ambas. Entonces, si tuvieran un trastorno dentro de atención,
evidentemente lo que hay que enseñarles de la mejor manera es a que vean todos los detalles y toda esa información que ellos por sí mismos no pueden percibir, que es aventarse de un buró o tirarse de la cama girando y se acabó la cama y ellos siguieron girando. Bueno, lo que hay que hacer es, nosotros vamos a hacer esos ojos para ellos, ¿no? Y muchas veces el paciente te pregunta, mamá, ¿me puedo subir a la resbaladilla? Y no es, me das permiso, es, ¿me puedo? O sea, sí puedo, sí mi cuerpo si se sube sale vivo o no. Eso no se los dan sus ojos, esa información no la reciben adecuadamente. Muchas gracias a ustedes. La próxima les pongo más esquemas, con muchísimo gusto. Es un paciente que tiene un diagnóstico de hemiplegia y como consecuencia dificultades para mover su mano izquierda y un desarrollo anormal de la misma. Pueden recibir este tipo de rehabilitación con resultados positivos. Edad del paciente 25 años. Sí, seguro que sí. Lo que pasa es de que estas hemiparesias o estas hemiplegias que se van presentando son generalizadas, o sea, todo digamos, el lado izquierdo corporal lo va a mover de una manera diferente, de una manera peculiar. Y sí, ya son muchos años, o sea, 25 años de no recibir estímulo de este lado o poco estímulo. Yo lo trabajo mucho a nivel de integración sensorial con pesas. Yo trabajo con pesas con el paciente, entonces le instalo pesas, ¿sí? Principalmente 2, 3 kilos en la mano que menos usa, para que toda esa propiocepción que no está recibiendo de su cuerpo adecuadamente, la reciba a través del peso que está teniendo en esa mano. Entonces, estoy aumentando el input sensorial para que pueda tener mucho mayor registro cerebral y de esta manera pudiera usarla más. Otra de las estrategias es bloquear, y no totalmente, pero bloqueas la mano con la que sí puede mover y intentas que el paciente a nivel de terapia haga ciertas habilidades y ciertos movimientos con la mano menos dominante, ¿no? Y bueno, que ni siquiera estamos hablando de dominancia lateral, porque probablemente era su lado dominante, ¿no? Realmente lo que estamos hablando no es de una dominancia, sino estamos hablando de una dificultad en ese lado. Entonces, yo de esa manera es como lo trabajo. De hecho, tengo un paciente con una hemiparesia, pero el de él es diestro, o sea, es todo el lado derecho, y lo que hacemos es conciencia, a nivel conciencia. Él no siente cuando ya bajó cuando ya descendió el talón al piso, no siente cuando ya pisó, pero físicamente le damos esas referentes que quieren decir que ya se enderezó. Por ejemplo, empieza enderezando sus rodillas, endereza su postura, endereza su cuerpo, ¿sí? Y constantemente, digo, también es un niño que tiene 4 o 5 años, pero les tengo que enseñar la letra que tiene este niño. Este niño lee y escribe perfecto, mucho mejor que cualquier niño de su salón de clases. Entonces, obviamente hay una supercompensación neurológica de las que hablábamos del lado de su mano izquierda, ¿no? Muchas gracias a las que me felicitan y a los que no también, porque me hacen crecer y hacerlo mejor para la próxima. Felicidades, excelente charla, buena ponencia, muy clara. Qué interesante, excelente. A ver, otra pregunta. Una pregunta, siempre debemos seguir el desarrollo normal del niño, pero en el caso hay niños que quieren gatear y pasan directamente a caminar. ¿Eso trae consecuencias? Sí, o sea, yo no dejo a un paciente que camine si no ha gateado. O sea, les quiero explicar. Si el cuerpo humano es perfecto, es sabio, lo tenemos de tal forma que es perfecto. Entonces, quiero hablar un poco, si tenemos tiempo, unos 10 minutitos, porque sí me va a tomar tantito, si no se tiene, los que se tengan que ir, bueno, pues ya lo ven luego. El cuerpo humano, ¿cómo funciona? ¿Sí? De lo primero que se desarrolla en nuestro cuerpo, ¿sí?
Imagínense que este es mi cuaderno, tenemos esta placa neural, ¿sí? Esta placa neural, que es la primera que se hace con esta parte de las mitosis y toda esta reproducción celular, se va haciendo algo que se llama el tubo neural, y este tubo neural es nuestra columna vertebral. Este tubo neural que nosotros tenemos, ¿sí? Este tubo neural se convierte en la columna vertebral. Esta columna vertebral, entonces, es lo primero que nosotros, es el primer órgano que tenemos que funciona en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el primero que va a madurar. Todos los nervios que van a estar ahí en esta columna vertebral son los primeros nervios que van a presentar reacciones automáticas. Siempre tenemos reacciones automáticas. Las reacciones automáticas y los reflejos automáticos que se generan en la columna vertebral son los primeros que van a madurar. Y entonces son los primeros que se van a convertir de ser un movimiento involuntario, reflejo, autónomo, y van a pasar a ser un movimiento voluntario y que lo hago cuando yo quiero. Por ejemplo, el reflejo de succión. Con este nazco, ¿sí? Que es de supervivencia. Y entonces yo puedo tomar mi biberón y sobrevivir porque estoy haciéndolo como una respuesta a un estímulo de tener algo en mi boca y hago esto. Cuando yo maduro ese reflejo, se convierte en un movimiento voluntario. Quiere decir que ahora, como ya lo registré cerebralmente después de haberlo repetido tantas veces, ahora ya no necesito un estímulo que sea que me toque en la boca para poder hacer el reflejo de succión, sino que ahora ya lo puedo hacer adecuadamente y puedo moverlo adecuadamente cuando yo quiero y cuando yo lo necesito. Entonces, quiere decir que ese movimiento pasa a ser voluntario y ahora cuando yo me quiero comer una dona, me la puedo comer cuando yo quiera y no necesito estimular mi boca para comerme una dona. Entonces, sí, esa es la manera en la que funciona nuestro cuerpo. Todos los movimientos y todas las conexiones cerebrales que vamos teniendo son movimientos y conexiones cerebrales que se generan de primera instancia de una manera automática, refleja, y después pasan a ser una respuesta voluntaria, ¿sí? Entonces, de esta manera, el cuerpo se prepara para el siguiente paso, el siguiente desarrollo motor. En el caso en el que el niño no gatea y se salta una etapa de desarrollo, lo que va a suceder es que a ese niño le cuesta muchísimo trabajo poder gatear o poderse mover adecuadamente en posiciones posteriores. Por eso es tan importante que el niño pase por todo su desarrollo y pase por todos sus momentos que lo hacen ser mucho más específico. ¿Por qué es importante gatear? Porque el niño logra propioceptualmente ubicar su cuerpo en el espacio, descubrir todo lo que hay ahí. Sensorialmente es maravilloso, todas las texturas, las sensaciones. Y entonces el patrón cruzado, todo lo que va preparando al niño para poder después tener un equilibrio en su postura bípeda y en su marcha. Entonces, por eso es que no hay que dejar que se salte en alguna parte. Ahora, si no lo está haciendo, ojo, es como si un coche no da vuelta a la derecha. ¿Por qué no va a dar vuelta a la derecha un coche? Sí puede. ¿Qué niño no puede gatear? Al que le falta una pierna. O sea, qué feo lo que acabo de decir, pero es real. Todos los niños que tienen sus 4 miembros superiores, sus 2 superiores y sus 2 inferiores, tendrían que poder gatear. Siempre y cuando reciban una terapia y una ayuda adecuada. Ahora, evidentemente, si el trastorno motor es tan grande y que tiene tan involucrado el desarrollo motor del niño, lo que hay que hacer es irte a la posición y me voy a la marcha, porque a lo mejor caminar le va a tomar 1 año y medio. Entonces lo voy a intentar, ¿sí? Sin embargo, de no ser así, no debería de saltarse el gateo nadie, ningún niño. Y los niños que están en terapia, que no están gateando y ya se quieren ir directo a la marcha y que no es tan grave su problema motor,
Ojo, es la dieta que no te está funcionando. Hay que cambiar de nutriólogo. ¿Por qué? Porque si haces lo que tienes que hacer y ves todos los elementos que se requieren para el gateo, no tendría por qué haber un solo niño sin gatear con estas características, ¿no? El desarrollo motor afecta la adquisición de la lectoescritura, por supuesto. La lectoescritura es la parte motora del lenguaje, ¿no? El lenguaje tenemos el habla, que es otra parte motora, pero también la lectoescritura es una parte motora del lenguaje. El movimiento ocular requiere de músculos que están interviniendo en toda mi cavidad visual, que son los que permiten que mis ojos se muevan. En la parte de la escritura, la pinza fina, la postura, el movimiento que me permite realizar esta escritura, y entonces lo que estamos observando es que le cuesta muchísimo trabajo al alumno realizarlo. Cuando decimos el niño tiene un tono muscular bajo, un tono muscular alto, bueno, estamos hablando de los músculos de todo, entonces también voy a revisar su alimentación, su respiración, su frecuencia cardíaca, porque estamos hablando de músculos, su lengua, es otro músculo. O sea, tenemos que hablar de todos los músculos corporales, a pesar de que hay tonos mixtos, ¿sí? O dificultades en grupos musculares específicos. Sin embargo, hay, por supuesto que afecta. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a ustedes. Ok. ¿De qué se trata el diplomado? Me preguntan por acá. Les platico. El diplomado es de integración sensorial y neurodesarrollo. Dura 10 meses, pero solamente son 2 horas a la semana, los lunes. Y esta vez tenemos la fortuna de que va a ser en línea, así es que ya no tenemos que pasar el tráfico, ni mucho menos, llegamos directo. Y la verdad es que pues no, ni les toca tráfico, ni mucho menos, y puedes verlo desde donde estés, hasta los que están por Orlando, que por ahí escribieron, que muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto, el diplomado, bueno, es a través de la Universidad Hebraica, y si tuvieran alguna duda, por favor escríbanme, es raquel1111@gmail.com. Si no les queda el horario, si prefieren otro horario, todo lo podemos platicar. Entonces, y les puedo dar más información, el programa y todo lo que necesiten a través de la universidad. Entonces, mi correo electrónico es raquel.kaplan, con cada kilo, así como está aquí escrito, raquel.kaplan1111@gmail.com. Muchas gracias por las felicitaciones, qué lindo. Muchos cuidadores llevan a sus bebés a terapia. Sin embargo, cuando crecen y observan algunos avances, dejan de llevarlos. ¿Qué sugiere para motivar a los cuidadores para que sigan asistiendo a terapia a sus niños mayores de 2 años? En el diplomado se enseña la aplicación de pruebas neurológicas en recién nacidos. Muchas gracias. Sí, hablamos de muchas pruebas, hablamos también trabajamos sobre todo pruebas neurológicas a nivel de reflejos. Sí vemos todos los reflejos, sí vemos cómo se aplican las pruebas, trabajamos esta prueba de Mari Fiorentino y trabajamos sobre el desarrollo normal de qué es lo que se debe de observar y qué es como una alarma o una alerta neurológica. En los niños les damos toda una lista de alertas neurológicas que hay que observar, que yo a mis alumnas les digo así: cuando veas un bebé, es como si fueras el arco del escáner para pasar, ¿no? ¿Cómo es? Detectas todo, el tono muscular, el seguimiento visual, la simetría, la comunicación, la respuesta social como la sonrisa. Todas estas cosas son elementos importantes que tenemos que tener en cuenta cada que tenemos enfrente a un bebé y queremos que nos hacer así como un escáner rapidito de ver si este bebé requiere algo o está adecuado su desarrollo. ¿Y qué podemos hacer en esto de la terapia? Evidentemente, lo que se sugiere y por relación del paciente es que todos estos cuidadores o caregivers, es que tú lo que vas a hacer con ellos es
enseñarles de qué manera lo tienen que hacer. Por eso hablamos de los hábitos. Si tú les enseñas a bañarlo, a darle de comer, a vestirse, a bañarse adecuadamente, ese niño toma terapia durante todo el día, ¿sí? O ellos, si se los están haciendo, le están haciendo terapia todo el día. ¿Qué sucede con los pacientes cuando no lo hacen o no sucede? Están muy pasivos, su cuerpo no se activa y entonces les cuesta mucho trabajo. Pero lo primero que tienes que hacer es entrenarlos a ellos. No es que se hacen terapeutas, pero saben manejar a sus hijos de manera activa en todos los aspectos. Por eso es tan importante que lo podamos hacer. ¿Cómo aplicar esta terapia en pacientes con retraso mental y problemas de habla? Con pacientes con retraso mental es importante, o sea, no vas a tener mucha respuesta motivadora por el niño. O sea, tú vas a tener a tu osito y te lo vas a estar moviendo y le vas a decir, porque la terapia hay que hacerla también de una manera en la que pon una pija aquí si voy a trabajar rotaciones de tronco, ¿no? No es de que pones rotaciones y ya, o sea, le dices, a ver, pon esta pija aquí y pásala para acá y entonces el niño está haciendo este movimiento donde está trabajando toda la rotación del tronco, ¿sí? De cintura escapular con cintura pélvica. Cuando estás haciendo esto, es difícil que el paciente con un retraso mental vaya a tener eso. Entonces, sus respuestas son mucho más pasivas. Sin embargo, lo que estás haciendo es activar el cuerpo. Y entonces, cuando tratas de llamar su atención con elementos como que le llamen mucho su atención, por ejemplo, alguna galleta o algo, entonces en lugar de dársela aquí, se la levantas para que el paciente haga esto. Ese tipo de cosas son las que te pueden funcionar mucho. En relación al habla, hay que trabajar toda la cavidad orofacial de manera independiente. Si es específicamente ciertos ejercicios que se requieren para poder trabajar toda la cavidad oral de un paciente. Entonces, cuando tú trabajas la cavidad oral, estás trabajando la lengua, la masticación, la deglución, la respiración y todos los músculos que están implicados para cada uno de esos movimientos. Entonces, si lo trabajamos también de qué manera se debe de estimular a un niño con este problema de habla, porque evidentemente también vamos a ver que hay dos factores, el sensorial y el motor. El sensorial es no siento cuando mi lengua llega al punto articular adecuado, ¿sí? Entonces no estoy emitiendo adecuadamente el sonido o no tengo la retroalimentación auditiva para poderlo entender. O por otro lado, no estoy sintiendo o no puedo mover mi lengua, mi músculo, mi paladar, o sea, hay dificultad también motora, no nada más sensorial. Y pues muchas gracias por sus agradecimientos y sus felicitaciones. Gracias por sus comentarios. La próxima les pongo más elementos que requieran visuales para poderlos enriquecer más. Y bueno, pues si alguien tiene alguna duda más que quisiera, el diplomado va dirigido solo a diagnóstico, también enseñan las terapias de tratamiento. No, esta es dirigido general. Ahora, por supuesto quiero aclarar, yo no tengo ni la Universidad Hebraica tenemos digamos, el poder de dar la certificación en integración sensorial, que es la primera parte del diplomado, ni en neurodesarrollo. Sin embargo, pues les tengo que confesar que mi programa está 100,000 veces mejor, lo pueden comparar con el que dan en otros lados y la manera en la que salen preparados sí es muchísimo mejor que en otros lados y yo sí, la verdad es que a la prueba me remito porque sí, no quito el dedo del renglón hasta que no están todos comprendiendo el mismo concepto y estamos en el mismo punto, ¿no? Y la idea que siempre así manejo todos mis cursos y mis pláticas y todo, es que la información te la lleves puesta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te llevas puesta la información, no necesitas regresar al cuaderno, no necesitas volver a ver. A lo mejor una que otra palabra se te puede ir, pero si te llevas puesto el conocimiento, cualquier mamá te va a preguntar algo, cualquier papá te va a preguntar algo y lo puedes contestar. Y ese es un curso que sirve, ese es un curso que vale. Cuando dices, yo lo anoto y luego lo checo, bueno, pues no entendí muy bien y luego veo, ya nunca tenemos tiempo de regresar y volver a ver.
Entonces, creo que es muy importante que podamos entender lo eficientes que tenemos que ser y las respuestas tan activas y tan presentes que podemos tener cuando tenemos un paciente que está depositando en nosotros o un alumno o como padres de familia que tenemos toda esa responsabilidad en los niños. Tenemos pocas oportunidades de demostrar qué es lo que tenemos que hacer y de qué manera lo tenemos que hacer, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna otra duda o quisiera comentarme alguna otra cosa. ¿No? Déjenme ver en Facebook. No, en Facebook tampoco. Entonces, si no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo este tiempo y este espacio. Y bueno, me quedo al pendiente si hubiera cualquier cosa, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Adiós. Gracias, gracias. ¿A qué perfil de profesionista se enfoca el diplomado? A quien lo quiera tomar. De cero. Empezamos de cero. No necesitan ser profesionistas de la salud. De hecho, pueden ser abogados. Gracias a todos. El diplomado va dirigido solo a diagnóstico, también enseñan a terapias de tratamiento, eso ya lo contestamos, ¿verdad? Que sí, diagnóstico y tratamiento. Gracias, gracias a todos. Qué lindas palabras. ¿Qué horario sería y costos? Por favor, eso chequenlo con la universidad y si tienen alguna duda me pueden escribir a mí a mi correo y les mando toda la información con mucho gusto. Sé que será los lunes, no me acuerdo si es de 11 de la mañana a 1 de la tarde, pero si no pudieran, también podemos abrir algunos otros horarios. Me pueden escribir con mucho gusto. Muchas gracias a todos.